Hace más de 60 años, Ferry Porsche no pudo encontrar el coche de sus sueños, así que decidió construirlo. Desde entonces, cada modelo Porsche ha respondido a un sueño distinto. Presentamos el nuevo Panamera, el primer deportivo de 4 plazas. Ahora también en sus nuevas versiones Panamera y Panamera 4 con motores V6. Y una rama más en nuestro árbol genealógico. Nuevo Porsche Panamera. Entre en la 4ª dimensión. Buenas noches. El pasado mes de julio la Real Academia de la Lengua Española incluyó en su diccionario, en la última actualización, casi 3.000 cambios. Ahora podemos encontrar abducir, antiespañol, jet lag o otras expresiones más coloquiales como cultureta, muslamen y obrón. Y es que como todo en la vida, la palabra también evoluciona. Lo que no sé si evoluciona al mismo tiempo es el castellano. De la palabra hablamos esta noche con la escritora y miembro de la Real Academia, Soledad Puertolas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por traerme. ¿Goza el castellano, el español de buena salud hoy por hoy? Bueno, yo creo que no acabamos de ser conscientes de la importancia que tiene el que sepamos expresarnos bien, ¿no? La capacidad de expresarse y de comunicarnos es importantísima, ¿no? Entonces, yo creo que hemos sido un país poco consciente de esa importancia. Pero aquella persona que es capaz de expresar lo que quiere exactamente decir y atinadamente y va a conseguir entonces ese eco y esa comunicación, va a estar mucho más a gusto en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que no acabamos de calar esta idea, la verdad. Con lo cual, salud tiene, pero no la empleamos bien. Salud tiene porque la lengua es saludable en sí, ¿no? O sea, tiene tantas ganas de vivir, tanta necesidad de vivir que la tiene. Pero claro, yo creo que la hemos descuidado un poco. Sí. ¿Y en Latinoamérica lo viven también como pues aquí? Yo pienso que allí son más cuidadosos, ¿no? Son más cuidadosos. Hay unas capas sociales realmente muy cuidadosas y una conciencia de la buena expresión. En Colombia, por ejemplo, se habla maravillosamente, pero te sorprende siempre en Latinoamérica cómo hay una valoración de la expresión y todo el mundo parece que saben hacer discursos, ¿no? Todo el mundo tiene esa capacidad de improvisar una buena disertación. Entonces dices, aquí somos como más retraídos, ¿no? Nos da más miedo, sí. ¿Y la convivencia del castellano en aquellas comunidades autónomas aquí en España, la convivencia con las lenguas también oficiales? De hecho, aquí en Navarra tenemos zonas en las que el euskera convive con el castellano, en el norte, en la zona mixta. ¿Estamos capacitados para una buena convivencia o de qué tiene que depender? Porque al final, en muchas comunidades, al final es como un arma política, un arma arrojadiza. Esa que es se la politiza, pena, siempre ¿no? pasa con todo, ¿no? Con todo lo que hacemos los humanos, ahí está la tendencia a la politización, pero bueno, no tiene por qué no coincidir, no tienen por qué no convivir, ¿no? Son modos de expresión que se ajustan a nuestras necesidades y a lo mejor algo que podemos expresar perfectamente en castellano, determinadas cosas, a lo mejor en cada lengua de cada comunidad tiene unas características afectivas y especiales ligadas un poco a todo lo que es las costumbres de cada lugar, que efectivamente puede ser más adecuado expresarlo allí o más expresivo, ¿no? O sea que yo creo que no es incompatible, pero en absoluto. Yo creo que la convivencia de lenguas al revés es enriquecedora, desde luego. ¿Y lo vemos como una herramienta para el día a día o más como parte de la cultura? No, yo lo veo efectivamente como herramienta del día a día, desde luego que sí. La expresión cultural está un poco asegurada por una élite, ¿no? De alguna manera, o debería, ¿no? Pero no, en el día a día es fundamental saberse expresar, ¿no? Yo creo que la capacidad de toda una comunidad entera, de cada miembro de la comunidad, de estar muy a gusto con su lengua,
eso enriquece personalmente a cada uno y eso es lo que hay que entender, no vamos a pensar que solo es una cosa de unos cuantos, no, claro que no. Soledad Puertolás es, por decirlo de alguna manera, la nueva de la Real Academia Española de la Lengua, pero no es nada nueva en el conocimiento del castellano. Lleva poquito tiempo dentro de la Real Academia, donde hace pocos meses, en julio, se producían y se insertaban 3.000 nuevos cambios en algunas palabras en las que en la presentación Soledad no ha puesto, la verdad es que muy buena cara, con lo cual me da la sensación de que no ha estado muy de acuerdo con esas nuevas palabras que hemos incluido en nuestra lengua, ¿no? Bueno, yo no he estado en el proceso de discusión y de, digamos, de presentación de estas nuevas palabras, con lo cual, pues no sé qué ha llevado a apreciarlas, ¿no? Algunas, desde luego, me han sorprendido, pero bueno. ¿Por ejemplo? Pues desde luego muslamen. Eso no lo veo que esté en la vida, que no sirva de nada, ¿no? Esta palabra, yo francamente no. Que son los muslos de una mujer. Parece ser, ¿no? Sí, parece ser. No sé, no me ha parecido un poco raro, pero bueno, la academia lo decidió antes de que yo estuviera. Si no, desde luego hubiera votado que no. Yo creo que hubiera votado que no, me tenían que convencer de que era importante. En principio no estoy convencida de esa palabra, me tendrían que convencer. Hombre, desde luego muchas veces en el uso, ¿no? Es donde vemos, como en tantas otras actividades de la vida, el verlo normal o habitual o cotidiano, ¿no? Efectivamente, sí, pero bueno, va a ser interesante estar en estas discusiones. Yo precisamente al ver la lista de palabras pensé, bueno, pues ¿qué hubiera dicho yo allí, ¿no? ¿Cómo se desarrollan estas discusiones? Que claro, no he asistido todavía a ninguna, porque hasta que no pronuncie el discurso, que es mi primera tarea en la academia, el hacer el discurso, ¿no? Pues no sé cómo la mecánica de estas discusiones sobre las palabras, pero sí que me lo he planteado, digo, bueno, pues son palabras que yo algunas, pues claro, como es lógico, pues discutiría, por supuesto. Y ahí va a ocupar el sillón de la G minúscula, una G que no aparece ni en su nombre ni en sus dos apellidos, pero que está en la vida diaria. Sí, está muy en la vida diaria, desde luego, y mis dos hijos tienen G, uno minúscula y otro mayúscula, Diego y Gustavo, o sea, la G la tengo por ahí, y está en muchos sitios de la vida. Y luego hay una palabra que es mi preferida, que es la gracia. La gracia, lo que nos eleva, ¿no? Esto del estado de gracia, que es donde todos nos sentiríamos más a gusto, ¿no? Con tanto cambio, porque realmente han sido como 20.000 cambios en nuevas inserciones en los últimos solo 6 años en la Real Academia, parece como que quizás contradicen un poco el espíritu de la RAE, ¿no? Leíamos que su propósito fue el de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. Claro, como todo evoluciona, aquí tendremos que cambiar también en algún momento la filosofía. Bueno, el fijar depende cómo lo interpretes, ¿no? Fijar para siempre o fijar temporalmente, ¿no? Entonces sí, que la academia lo que quiere es estar muy al día, ¿no? Entonces, como yo creo que una de las aportaciones de estos últimos años de la dirección de la academia ha sido estar muy en relación con las academias de toda Latinoamérica, pues allí esto sí que ha hecho, pienso yo, replantearse el uso de muchos vocablos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que a lo mejor justifica esta avalancha de cambios que dices, ¿no? Una vez ya que se ha producido este gran ajuste, pues a lo mejor el ritmo no va a ser tan fuerte, pienso yo, pero eso te lo digo un poco intuitivamente. Dicen las estadísticas, cuando se hacen estudios sobre el castellano, que los españoles no utilizamos demasiadas palabras, que somos muy justos en nuestro día a día. A toda la gente que nos está viendo ahora, ¿qué le podemos recomendar para seguir aprendiendo? ¿Leer novelas? ¿Leer periódicos? ¿Escuchar la radio, ver la tele? ¿Cómo están los medios ahora? ¿Cuál es el nivel? Pues los medios no creo que sean el ejemplo de la riqueza de la lengua, ¿no? Por lo contrario, pienso que los medios han contribuido, ¿no? a que el vocabulario pues, se limitara, ¿no? Porque la comunicación pensamos que es más fácil con menos palabras, ¿no? Claro, la comunicación perentoria, sí, el SOS, ¿no? Pero claro, eso es mínimo, ¿no? Sin embargo, como no se ha desarrollado suficientemente lo que es la reflexión,
el comentario de fondo, lo que es algo del temporal más largo, ¿no? Como a la pausa. Entonces, ahí es donde entraría la riqueza. Y entonces allí, desde luego, creo que la lectura es lo que más contribuiría a la riqueza del diccionario, del vocabulario de cada persona, ¿no? Lectura actual y lectura de los clásicos, que bueno, que resulta que los clásicos son clásicos por algo, porque es que son atemporales, ¿no? Dicen que el Quijote es el mejor ejemplo. ¿Está de acuerdo o al final eso se ha convertido en un mito? No, para mí sí, para mí desde luego, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tenemos una sensación de que el Quijote es un libro que no se puede leer porque está fuera del, pues no sé, quizá el gran error es ponerlo como lectura en una edad, en los colegios, obligatoria, una edad que el joven no está capacitado o algunos solo, ¿no? Porque hay también grados de madurez, ¿no? entre los jóvenes, pero yo creo que es una lectura de madurez, sobre todo, y que ya como le podemos coger un poco de manía en el colegio, luego no accedemos a él, no, es un libro muy actual, es el héroe moderno, el héroe que impone sus sueños por encima de la realidad, y en eso estamos todos, en la interpretación y la reinvención de la vida, ¿no? Esto es lo que yo creo que es la idea que esta no ha muerto en absoluto, ¿no? Es muy interesante eso que acaba de decir, porque hay que escuchar a los escolares ese tipo de comentarios. Claro. Algunos se lo tiene que replantear eso. Claro, claro, yo pienso que sí, yo creo que a mí desde luego no me facilitó el acercamiento al Quijote aquellas lecturas obligatorias que yo tenía en aquellos manuales que además eran fragmentos al final del manual de literatura, tenían unos fragmentos. Y entonces el episodio que estaba allí en mi libro escolar era los molinos, ¿no? Los molinos yo no lo entendía, digo, ¿cómo puedo confundir unos molinos con unos gigantes? Y luego me daba horror, me daban ganas de decirle, no, por favor, no hagas eso, ¿no? Al héroe, porque veía venir la catástrofe, ¿no? Y era muy angustioso ver que a este pobre señor, que estaba medio loco, le apaleaban y le tiraban del caballo, en fin, una cosa tremenda. Entonces, sin embargo, con el tiempo vas comprendiendo qué significado tiene eso, ¿no? O sea, que yo creo que esa versión que se puede tener con aquellas lecturas que yo la tuve, pues eso es contraproducente, convendría cuidarlo. Decía antes que usted sabía mucho de la lengua y mucho del castellano, pues por todo lo que tiene, todas las obras que se ha echado a sus espaldas, he contado por lo menos 32, entre ensayos, entre novelas, artículos, un poco de todo. ¿Qué es lo que más le ha aportado como profesional y si suele releer de vez en cuando alguno de esos textos? No, yo los míos ni hablar, ¿No? Los míos ni hablar, me quedaría horrorizada, porque ya no pertenecen a mi actualidad, ¿no? Horrorizada porque seguro que los veía que estaban mal escritos, o sea que esto de que conozco el castellano, pues lo trabajo con cierta osadía, la verdad, como todo creador, con bastante osadía, porque no me considero una experta en el conocimiento del castellano, y yo creo que la academia, lo que al invitar a que los creadores estemos en las discusiones sobre el diccionario y sobre las palabras, lo que hace es, que a mí me parece que yo respeto y valoro y agradezco, lo que hace es invitarnos al riesgo también, ¿no? A los no expertos a estar con los expertos, porque esa es la riqueza. Yo creo que ese es un detalle de la academia, el que quiera que los creadores estemos, pero los creadores no somos expertos en la lengua, somos aprendices, somos los que verdaderamente estamos arriesgándonos y cometiendo muchos errores. Yo ahora con el discurso lo estoy pasando realmente mal al final, porque estoy viendo la cantidad de repeticiones, la cantidad de pequeñas faltas y no tan pequeñas a veces, dices, Dios mío, qué vergüenza, ¿no? Pero es que es así, es que soy escritora de ficción, ¿no? Usted se hizo con el Premio Planeta en el 89, con Queda la noche, un premio que ha tenido sus momentos de gloria, sus momentos más bajos. ¿Cómo ve también cómo ha ido evolucionando ese premio? Bueno, yo más que ese premio, concretamente lo que veo que la evolución general de la literatura que se lee pues, de una manera más general, ¿no? Y más masiva, pues es una literatura ya muy comercial, cada vez más. No es el bestseller, se ha impuesto en todas las puntos de venta una literatura de un consumo muy inmediato, muy fácil,
que bueno, digamos, ha arrinconado un poco una literatura de menos argumento, de menos entretenimiento, aunque siempre la literatura tiene algo, como bien nos lo dice Cervantes, ¿no? Con el ejemplo del Quijote, algo de seducción, ¿no? Por supuesto, tú tienes que seducir, ¿no? Tienes que conquistar al lector, pero dentro de esa conquista ha predominado lo más fácil, ¿no? De alguna manera, pues los valores menos literarios, sino los valores como más convencionales, más vendibles, y algo que quizá le ha quitado un poco el calado que para mí tiene la literatura. Si revisara ahora aquel texto, también se quedaría... Hombre, trato de ser benigna conmigo misma, pues no quiero ser despiadada con nadie, desde luego conmigo tampoco. Pero bueno, yo ya sé que seguramente en ese momento era lo que mejor podía hacer, y seguro que hubo un momento en que me enorgullecí, que estaba... Por supuesto, y mucha gente seguro. Estoy segura, pero que ahora haría otra cosa seguro. Pues cómo no, ¿no? Y el año que viene ya no escribiría el libro que estoy escribiendo ahora. Es que eso es lógico, ¿no? Y un creador que se resiste a sí mismo a la lectura, a mí eso me asombra, porque nuestro sentido crítico nos hace siempre avanzar, ¿no? O sea que es lógico, ¿no? Y este tipo de premios sigue impulsando también la carrera, sirve de espaldarazo a ese autor ganador, no solamente económico, porque creo recordar que en aquel año el premio eran 20 millones, ahora son 100 millones de pesetas, sí. Porque claro, luego ¿de qué viven muchas veces los claro escritores que sí, y los claro que autores? sí. No, yo eso lo defiendo, y no tengo tampoco una actitud de decir, bueno, esto qué horror. No, yo creo que está muy bien que también exista ese empujón y ese respaldo a lo que es el libro, ¿no? Y a lo que es como negocio y como industria, porque es que tenemos que fomentar también la posibilidad de publicar ese y otro libro, y tiene que haber una diversidad. O sea que no, yo eso, y estoy muy agradecida a ese premio, eso por supuesto, y yo hablaba más de una tendencia general que de un premio concreto. En aquel libro hablaba del azar, hablaba de los condicionantes del día a día. ¿Ha confirmado con el paso del tiempo, 21 años después, de que efectivamente aquello, vamos, no cabía duda y no cabrá duda nunca? Desde luego, si no cabe duda es de la duda, ¿no? Que es la duda en sí, no cabe duda de pensar que vamos a estar siempre dudando, ¿no? Y el azar para mí, desde luego, o sea, se me confirma cada día, ¿no? Lo importantes que son las cosas no planeadas, ¿no? Y que en la sorpresa y en las grietas de los planes y de lo establecido es donde se produce la vida que a mí me interesa, y la vida que yo creo en el fondo nos interesa a todos, que es el movimiento, las nuevas aportaciones, lo que no está previsto. Esto es fantástico, no es como los sueños, ¿no? Que podríamos vivir sin sueños, pues yo pienso que no, ¿no? Las ensoñaciones, todo lo que se produce no del todo conscientemente, pesa mucho, los recuerdos, todo lo que no se ve está ahí formándonos, y eso produce el azar, ¿no? Eso es media vida también, eso reconforta mucho, ¿no? La sensación de que no todo está escrito, es que es verdad, es que de un día para otro cambia, y esto está muy bien. ¿Y en los sueños llega también la inspiración, o la inspiración te tiene que pillar también? Te tiene que pillar trabajando, como decía Picasso, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que los sueños son importantes como símbolo de lo que es para mí la literatura, porque en el sueño se produce una desestructuración de la realidad totalmente imprevisible, ¿no? Y tienes perspectivas que no hubieras imaginado nunca. Estar debajo de una escalera que es insospechadamente en tu vida has estado allí, en esa escalera, y sin embargo la ves en el sueño, ¿no? O personajes que cambian de cara. Y la literatura es muy parecido, porque la literatura a lo mejor parte de situaciones que yo conozco, pero que luego me deja como la posibilidad de meterme en caminos que salen solos, un poco como en los sueños, ¿no? Más controlado, pero se parece mucho la literatura a este desorden de los sueños. Sí. Luego también hay que conseguir que el lector se sienta identificado con eso, ¿no? Bueno, eso es que yo creo que es el instinto del escritor, ¿no? Todo escritor tiene dentro un lector, y ese lector es el que tiene que estar interesado. Ese desdoblamiento interno es el que te va diciendo, sí, esto me interesa. Tienes ese diálogo con tus propios intereses, y eso, a ver si ese lector que tú tienes dentro conecta con los otros. Ese es un riesgo que siempre tienes que correr, ¿no? Pero yo confío
tengo que confiar en mi intuición. Si no confío en mi intuición, pues dejaría de escribir. O sea, que las palabras no acaban saliendo nunca solas. Sí, salen un poco Sí, solas salen un a poco veces, solas. que eso es lo bueno. Sí, cuando la sensación que buena cuando estás escribiendo, y yo creo que casi se escribe para eso, para que después de estar a lo mejor forzándote un poco y metiéndote en una situación que no te sale, de repente fluye. Eso es maravilloso. Otra cosa es que luego te guste lo que ha fluido, ¿eh? Eso es otra cosa. Que eso es distinto, Que eso ¿no? es distinto, pero la sensación de que fluye y un poco solo y el personaje va hablando por sí mismo o la situación se describe ella misma y sí, te vienen las palabras solas, claro, eso es maravilloso. Sí. Usted también estudió aquel periodismo, ¿no? Se graduó en aquella escuela de periodismo de la Iglesia. Ahora hay facultades de todo tipo y de toda condición. ¿Pero un periodista se nace o se hace? ¿Hay Yo creo que ¿Tiene que haber vocación tiene para...? que tener vocación, sí, porque la actualidad y un poco hacer la crónica y el estar tan pegado a la realidad y tener tantos intereses en esos aspectos de la realidad, a mí me parece que hay algo que se nace, ¿no? Que hay vocaciones, hay vocaciones. Hay, desde luego, profesiones que exigen una vocación, porque si no, un periodista así que no le gustara lo que sucede el día a día, yo lo veo muy duro, ¿no? Para él, y no lo va a hacer bien, o sea, que va unido a su capacidad de hacer las cosas bien. También estudió Ciencias Políticas en Madrid, pero abandonó la carrera, aunque desde luego aquello no fue impedimento para que trabajara de la mano de Javier Solana en el Ministerio de Cultura. ¿Cómo vivió aquella experiencia? La Porque experiencia fue... realmente es un cambio importante, Bueno, pues, ¿no? pues es que entre tanto pasaba tiempo, Claro. no es Han pasado inmediato. unos cuantos Han pasado años. años y tengo hijos, en fin, y voy de aquí para allá. Sí, son cosas que la vida pues te ofrece esas oportunidades muy distintas y eso pues en el recuerdo ya sabes que te ha enriquecido, ¿no? Y efectivamente la experiencia de estar trabajando en 1982 en el gabinete de Javier Solana pues fue enormemente interesante. Yo además, precisamente allí es cuando entré en contacto ya con la lengua, porque no existía todavía el Instituto Cervantes y entonces creamos una comisión interministerial para empezar a plantearnos la necesidad de que hubiera un instituto que se ocupara de la enseñanza de la lengua, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya empecé allí como a cobrar conciencia de algo que luego en la vida pues ha ido ocupando cada vez más espacio, ¿no? ¿Y cómo es ver la política al otro lado de la barrera? Bueno, lo que nosotros, estaba en el gabinete, pues era una labor no política, era una labor más bien técnica de decir, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Yo concretamente era un poco mi tarea. Primero estuve un poco más en la preparación de discursos, pero finalmente me hice este hueco porque vi que había este hueco, ¿no? Entonces, bueno, la política la ves ante tus ojos. Pero bueno, yo no soy una persona, puedo tener mis ideas, me gusta colaborar con unos, con otros, en fin, y soy además pues una persona que miro y observo y me gusta opinar, ¿no? Pero mi puesto allí sobre todo era rellenar ese hueco, o sea que la política la veías, pero bueno, yo tampoco no soy una militante de nada. No. Y la política cultural, han pasado 28 años, Claro. 28 años después sigue el gobierno del Partido Socialista, bueno, pues coordinando también, en este caso, un Ministerio de Cultura bien distinto Claro, es que, a cómo era cuando muy usted distinto, pasó por allí. muy ¿Y distinto. cómo ve la política actual del gobierno en materia de cultura? En materia de cultura. Bueno, pues la verdad, esto ya sería un tema muy largo, ¿no?, de explicar. Tampoco, Sí, nos quedan muy pocos minutos. Nos quedan pocos minutos, ¿no? No, yo creo que es muy difícil la política cultural de gobierno, sobre todo ahora, dado cómo está el libro, ¿no? Efectivamente, bueno, pues es que nos daría para mucho más. ¿Ve que realmente Sí. está con la sociedad o hay un muro? Es difícil, yo no veo claro ahora qué debería hacer verdaderamente. Creo que merecería la pena detenerse y pensarlo. Creo que hay que darle más importancia a la cultura y que se ha ido dejando, sinceramente. Sí.
Terminamos y queremos agradecerle desde luego su presencia aquí porque hemos aprovechado la visita de Soledad Puertas a Pamplona, un encuentro que ha mantenido con alumnos de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal han ido las cosas? ¿Enriquece también uno cuando toma contacto? Algunos serán lectores, otros no, otros irán a escuchar. Sí, sí. Bueno, es una sensación curiosa. Yo siempre voy con incertidumbre, ¿no? Y lo que sí que me quedo con la sensación es que a la gente le gusta mucho leer y opinar sobre lo que lee. Entonces, eso me parece importantísimo, comprobarlo. Cada vez que tengo un encuentro de este tipo, digo, estamos desperdiciando algo que es clave, que a la gente le gusta leer y hablar de lo que lee. Y eso está en el Quijote todo el rato. Están siempre contando cuentos y hablando no solamente sobre el contenido de los cuentos, sino cómo los cuentan. Y yo veía que lo que opinaban allí las personas que estaban en los coloquios era que decían, pues esto está bien contado, esto no. Luego la gente tiene criterio, mucho más criterio del que pensamos. Yo creo que subvaloramos mucho a la capacidad de las personas de disfrutar con la lengua y con la literatura. Es una asignatura pendiente, en ese sentido sí que convendría recordarlo, no solamente a los ministerios, al Ministerio de Cultura, sino al de Educación. Digamos, la función, cómo se plantea la literatura en lo que es la educación. Sí. Bueno, a ver si conseguimos después de esta entrevista que haya en muchas más mesillas el Quijote, darle esa ojalá, segunda oportunidad. Ojalá. Muchísimas gracias, Soledad, ha sido un placer. A ti, muchas gracias. Gracias. Gracias también por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene a la misma hora. Hasta entonces. ¿Es posible todavía hoy seguir soñando con deportivos? ¿Es posible que nos sigamos emocionando al ir al garaje? ¿Es posible seguir sintiendo nuestros latidos al conducir? Sí, se puede. Incluso hoy en día, nueva gama Porsche Cayenne con una nueva versión híbrida. Más ligeros, más rápidos y más eficientes gracias al principio Porsche Intelligent Performance. Nuevo Porsche Cayenne.